Bueno, para terminar lo que vimos, vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde se hace el cambio de isotipo? Bueno, tenemos aquí una célula ProB en donde tiene los segmentos V y J desperdigados y todas las regiones constantes por su orden. Cuando se convierte en un linfocito B, ha tenido que reordenar los segmentos V de J en la cadena pesada y VJ, y entonces expresa la cadena μ. Y si reconoce el antígeno, eso lo hace espontáneamente. Si reconoce un antígeno, entra en centro germinal, cambia de isotipo y entonces puede convertirse, poner aguas abajo del segmento VDJ reordenado, pues el elemento gamma, como el que viene aquí, o alfa, que está aquí, o epsilon, que está simulado en este otro dibujo. Luego, por tanto, eso depende de diferentes señales y secretas anticuerpos que la IgM forma una estructura pentamérica, la IgG forma una estructura de solamente una cadena, la IgA puede ser formada por dos cadenas, la IgE por uno, en fin, hay diferentes situaciones y además, como ya vimos, se generan tanto linfocitos B memoria como plasmáticas. Aquí es como realmente pasa y es que los linfocitos B, que ya tienen reordenadas en el VDJ y tienen diferentes regiones constantes, cuando contactan con el antígeno, proliferan. Algunas se convierten en plasmáticas secretoras de IgM, que se llaman células plasmáticas precentro germinal, que suelen hacerse a día 7 días después de la infección. Otros linfocitos B activados forman centro germinal y salen como linfocitos B memoria o como células plasmáticas que han cambiado el isotipo. Se llaman células plasmáticas post-centro germinal y linfocitos B memoria, que son siempre post-centro germinal. Los linfocitos B memoria necesitan formarse en centro germinal. Y estas células plasmáticas pues secretarán en función de cómo se haya producido el cambio de isotipo, pues IgG o IgA dimérica o IgE. Muy bien, un punto clave es que siempre estamos diciendo, yo os he dicho que el sistema inmune específico, lo que implica que que los anticuerpos y los linfocitos T son específicos frente a un determinado antígeno. Muy bien, ¿a qué llamamos específico? Pues llamamos específico cuando el anticuerpo más el antígeno para dar el complejo antígeno-anticuerpo o inmunocomplejo tiene una constante de afinidad superior a 10 a la 5 molar menos 1. Cuando la constante de afinidad es 10 a la 5 molar menos 1, es decir, hay muchísimas moléculas unidas y muy pocas separadas, pues entonces decimos que ese anticuerpo tiene funciones y es específico presente antígeno. Si se une, pero la constante de afinidad es menor de 10 a la 5, decimos que no es específico, porque no tiene relevancia funcional. Esta constante de afinidad es tan difícil de conseguir que solamente uno de cada 100.000 linfocitos B es capaz de reconocer un antígeno determinado. Si yo me infecto con un virus o me inyectan una vacuna de toxoide tetánico, solo uno de cada 100.000 linfocitos B será capaz de reconocer esa estructura en función de la secuencia de dominios variables de dominio variable de cadena pesada y ligera con una afinidad superior a 10 a la 5. Eso es específico. Por eso, si contacta con antígeno 1, que es una probabilidad tan baja que contacte con dos antígenos, el mismo anticuerpo con dos antígenos es altísimamente improbable. Es del orden de 1 en casi 1.000.000.000, en 1.000 millones. Hay una probabilidad bajísima. Y a veces ocurre. Y esa situación tan rara en la que se denomina que tienen reactividad cruzada. Que un mismo anticuerpo es capaz de reconocer dos antígenos diferentes. Esto, de hecho, veremos cómo se explota en vacunas, en donde realmente los antígenos no son completamente diferentes, son algo diferentes, pero es como realmente se consiguió la primera vacuna contra viruela. Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos que decir? El reconocimiento de antígeno, ¿cómo se hace? Pues se hace por aminoácidos que están tanto en la cadena variable de cadena ligera como en variable de cadena pesada. Estas regiones, lo que hemos visto, regiones hipervariables, que son estas zonas del dominio inmunoglobulina, que están más expuestas, se llaman regiones hipervariables, porque las regiones hipervariables del dominio variable de la cadena pesada y el dominio variable de la cadena ligera están enormemente juntas. Y están tan juntos que entonces se consigue que forman una zona de contacto común. Los aminoácidos que están presentes en el antígeno, que hacen enlaces no covalentes con aminoácidos del dominio variable de cadena ligera y dominio variable de cadena pesada, se llama epítopos.
y suelen ser de un tamaño pequeño. Esto hace posible que un determinado antígeno, una proteína, pues, por ejemplo, pueda ser reconocida por dos linfocitos B diferentes, por dos anticuerpos diferentes. Uno que reconozca el epítopo A, por ejemplo, y otro que reconozca el epítopo B. Ambos son antiantígeno 1. Lo que pasa es que uno reconoce un cierto epítopo y otro reconoce otro cierto epítopo. Esto es una respuesta policlonal, que quiere decir que hay varios linfocitos B que reconocen diferentes zonas del mismo antígeno. Y eso es algo que tiene ciertas ventajas que veremos en su momento. Si miramos realmente cómo están de juntos los aminoácidos del dominio variable y del dominio variable de cadena ligera y pesada, vemos que están bastante juntitos, pero están un poquito separados. Estos son, pues, por ejemplo, los aminoácidos que van a hacer enlaces no covalentes con los aminoácidos 121, 120, 118, 119, 124, 125 de una proteína, y estos son el otro dominio variable de cadena ligera o de cadena pesada, que hace enlaces no covalentes con aminoácidos 18, 19, 22, 24 y 27 del antígeno. Entonces, a esto se le llama epítopo o determinante conformacional, que son los aminoácidos del antígeno que hacen enlaces con el dominio variable de cadena pesada y el dominio variable de cadena ligera. Como veis, normalmente son lo que se llaman determinantes conformacionales, es decir, son aminoácidos que están lejos en la secuencia, pero que en el plegamiento de inmunoglobulina están cercanos. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí está el aminoácido 118 y el aminoácido 27, con ambos el dominio variable de cadena pesada y ligera hace enlaces no covalentes y están próximas. Esta es un área de contacto con el antígeno, que es de pequeño tamaño y que coge 10 o 12 aminoácidos. ¿Qué características tienen el reconocimiento de anticuerpos? Ya hablaremos sobre linfocitos T luego. Pues que pequeñas variaciones tienen grandes alteraciones de afinidad. Por ejemplo, un anticuerpo que reconozca este antígeno con una afinidad superior a 5, simplemente la introducción de un COH pues hace que la afinidad caiga bruscamente. Es decir, es tan difícil contactar que cualquier cambio suele inducir una pérdida de afinidad y, por tanto, que ya no sirva, que no tenga repercusión funcional. Esto lo han aprovechado los microorganismos, haciendo un fenómeno que se llaman serotipos, y es que son, por ejemplo, esta bacteria y esta bacteria es exactamente la misma, pero lo que ocurre es que cambian los antígenos de superficie. Y entonces cambian de suficiente manera, es decir, que si yo me infecto con serotipo 1 y hago una respuesta de anticuerpos contra serotipo 1 que conduce a la fagocitosis de la bacteria, las células plasmáticas producen anticuerpos que duran mucho tiempo. Cuando me reinfecto, por ejemplo, el día 200 con esta misma bacteria, pero serotipo 2, estos anticuerpos ya no son capaces de unirse. ¿Por qué? Porque ha cambiado algo y ya ha disminuido mucho la afinidad. Con este anticuerpo que tenemos aquí, con el serotipo 1 es específico, tiene una constante de afinidad superior a 5, con el serotipo 2 menor de 10⁵. No sirve para nada, entonces la bacteria se reproduce y tengo que volver a hacer una respuesta inmune contra ella. Eso ocurre también en virus. En virus también hay serotipos diferentes, incluso a veces el virus puede mutar y entonces también hay veces en que los anticuerpos preformados no son capaces de reconocer el virus mutado y el virus mutado entonces es capaz de infectar células y reproducirse con ellas. Los anticuerpos lo que hacen es que no destruyen el virus como una explosión, sino que cuando se unen a él impiden que infecte la célula, que se llama neutralización del virus. Si el virus consigue mutar o tiene serotipos, pues se escapa, muta su afinidad, muta su superficie, entonces los anticuerpos ya no tienen suficiente afinidad, tienen menor de 10⁵, y entonces los virus pueden infectar células. O sea que esta gran especificidad, permitir reconocer cosas muy diferentes, tiene a cambio este peligro de que los microorganismos pueden hacer mecanismos de escape de variación antigénica. Muy bien, otro punto que está ligado al que vimos de la conformación. Bueno, vamos a ver.
como os he contado, hay veces en donde si un anticuerpo reconoce una proteína en su estructura nativa, ese mismo anticuerpo no reconoce esa misma proteína cuando está en estructura desnaturalizada. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos con los que hacen enlaces no covalentes en estructura nativa están próximos en el espacio y pueden contactar con aminoácidos de los dominios variables de cadena ligera y pesada que están en un área muy pequeñita, pero aquí, pues claro, estos aminoácidos pueden hacer contacto a lo mejor con estos, pero no con todos los demás. Luego, por tanto, aun si yo tengo un anticuerpo, por ejemplo, contra ovalbúmina, pues un anticuerpo contra ovalbúmina reconoce ovalbúmina en su estructura nativa, pero no ovalbúmina en su estructura desnaturalizada. Y al revés, si yo inmunizo a un animal con la estructura desnaturalizada, haré anticuerpos que reconozcan la estructura desnaturalizada, pero que no darán reacción cruzada con la estructura nativa. Hay veces en que sí que es en este caso, ¿no? En este caso yo hago una inmunización con la estructura desnaturalizada y no me da reacción cruzada con la estructura nativa, pues porque a lo mejor está en el interior, por ejemplo, en el interior de la proteína. Hay veces en que sí que puede haber reacción cruzada entre nativa y desnaturalizada, suelen ser con epítopos que están en la superficie, que son lineales porque en la secuencia no pliega mucho y en una zona no pliega y los aminoácidos del dominio variable de cadena pesada y ligera pueden hacer enlaces tanto en su estructura nativa como desnaturalizada porque esta zona no cambia estructuralmente, pero habitualmente esto no tiene mucha repercusión funcional, ya lo veremos en la neutralización de toxinas. Muy bien, ¿qué cosas nos quedan por decir? Bueno, pues que, como ya os he contado, los epítopos son pequeñitos y pueden unirse varios anticuerpos al mismo tiempo. Pueden unirse a diferentes epítopos. Muy bien. En virus hay una situación especial y es que algunas de las proteínas de la superficie del virus son las responsables de poder infectar células, de hacer que el virus infecte células. Eso está, y hay una zona en que se ha conseguido en muchos casos definir, que es la zona de interacción, lo que se llama la zona de interacción con el receptor en la célula diana. Muy bien, pues entonces los epítopos reconocidos, los epítopos en donde se han descrito que hay anticuerpos que hacen enlaces no covalentes con los aminoácidos que se encuentran en este área, un epítopo es un área de aminoácidos del antígeno que son reconocidos por anticuerpos, pues aquí cuanto más cerca estén de esta zona, tendrán más posibilidades de poder neutralizar el virus, es decir, hacer que cuando el anticuerpo esté unido al virus, el virus no puede infectar células. En cambio, por ejemplo, anticuerpos que están muy distantes, pues normalmente no son anticuerpos con capacidad neutralizante. Por ejemplo, estos anticuerpos han unido el virus e impiden que el virus infecte células, pues lo han neutralizado. No ha explotado, pero ya como ha unido anticuerpos y ha activado el complemento, pues puede ser fácilmente fagocitado. Hay veces en que lo que ocurre es que aunque haya anticuerpos, no consiguen neutralizar al virus, pues aunque reconozca una proteína de la superficie, es un epítopo que está muy alejado de la zona de contacto y no hay inhibición alostecíclica, pues entonces el virus, aunque esté recubierto de anticuerpos, puede unirse a la célula diana e infectarla. Muy bien. Y para terminar vamos a ver también un tema sobre las proteínas, sobre contra qué se pueden hacer anticuerpos. Muy bien. Hemos visto que los ganglios se dividen en dos zonas, la zona B y la zona T. En la zona T llegan las células dendríticas que han captado el antígeno y lo hacen con sinapsis T. ¿Qué puede llegar a la zona B? Puede llegar el microorganismo por circulación linfática, toxinas secretadas por el microorganismo. Puede llegar que la célula infectada se muera por apoptosis y se forman una especie de unos cuerpos, se denominan cuerpos apoptóticos, que tienen membrana y que pueden llegar a ganglio y pueden activar linfocitos B que reconocen estructuras que están en la membrana del cuerpo apoptótico. También la célula se ha podido destruir y liberar su contenido.
Y entonces, pues por ejemplo, puedo liberar proteínas virales que son capaces de llegar, no formando parte del virus, a el ganglio linfático. Y entonces, por tanto, curiosamente, yo puedo generar anticuerpos contra proteínas que están en el interior del virus. ¿Por qué? No cuando el virus llegue a ganglio, porque los anticuerpos no son capaces de reconocer aquí, pero si la célula en donde está esa proteína se destruye, la proteína va al espacio extracelular y puede llegar a ganglios y entonces poder ser reconocida perfectamente por linfocitos B.